Estaba viendo esta noticia de Alicia Villarreal, qué triste que hasta en el hospital fue a terminar, pero quiero hablar de un punto muy delicado y muy difícil para mí con respecto a estas situaciones que vivimos tantas y tantas y tantas mujeres y que nos callamos. ¿Por qué? Y que muchas otras personas nos pueden juzgar y nos pueden decir que no te diste cuenta, tú tienes la culpa porque tú escogiste esa persona, cómo es posible que hayas llegado hasta este punto. Pero yo quiero hoy compartirles desde mi experiencia y estas reflexiones y que al final del día creo que una sabe muy en el fondo, muy intuitivamente, cuando ya está ahí, porque claro, cuando te vas a casar, antes de que te cases, la verdad es que nunca nadie está pensando, sí, quiero que me maltraten y quiero que me traten mal y quiero... No, por supuesto que no. Sin embargo, hay una creencia en muchas mujeres en el que buscamos una familia y que lo que nos sostiene y lo que nos hace tolerar cosas, el que nos hace no ver cosas, el que nos hace no ver red flags, es justamente el que deseamos el formar una familia feliz y cuando la tenemos, la queremos conservar. Y también cuando nos damos cuenta y sabemos, porque sabemos, muchas mujeres lo sabemos, con qué tipo de personas estamos y justamente porque sabemos con qué tipo de personas estamos es que mantenemos ese perfil bajo de decir, bueno, toleramos porque esos maltratos son micros, pero son constantes, pero son manejables. ¿Y a qué voy con todo esto? Cuando estamos en convivencia, esta familia, y claro, viene de la mano el conservar la familia y el que a veces esa persona es buena y a veces esa persona es mala y a veces es buena y a veces es mala y entonces estás en ese ir y venir. Y sin embargo, sabes que la verdadera personalidad es esa que guarda esa maldad. Y entonces realmente creo que ahí es importante definir en qué momento es que sales de ahí. Y claro, muchas veces llegas a esos puntos de quiebre y de choque total. Sin embargo, cuando tú ves ese tipo de personalidades que son personalidades con trastornos o que son con rasgos de maldad, pues cuando yo he visto casos, y ahorita están públicos tantos casos de hombres con poder y con egos súper grandes, que lo único que tienen es ese ego herido y quieren pues venganza, o sea, no pueden concebir que esa persona, esa mujer los haya dejado, o sea, eso es el punto, que nos ven como si fuéramos de su propiedad y que no los podemos dejar. Y de ahí viene todo ese enojo, todo ese odio y todo esas consecuencias que incluso se llevan entre las patas a sus propios hijos. Entonces, cuando tú estás viviendo con esa persona, creo que viviendo con el enemigo o estando cerca del enemigo lo puedes torear. Y puedes compensar y puedes proteger a tus hijos que todavía están chiquitos y todavía son manipulables y todavía son muy vulnerables. Y, y en esos casos, cuando esas personas se separan con hijos pequeños, ¿cuántos casos no vemos que se los quitan, que los manipulan, que un montón de cosas? Y cuando haces la separación con los hijos más grandes ya no es tan fácil, ya no son tan manipulables, de hecho ya no son manipulables y se dan cuenta, incluso ellos mismos te dicen, mamá, ¿qué onda? ¿No? Entonces creo que desde ese punto de vista, digo, no es desafortunadamente, pues sí, estamos en esa situación, pero creo que aquí es importante evaluar en qué momento y cómo, qué estrategia seguir para salir de esa situación, porque se van a ir con todo estas personas. Entonces, ¿en qué momento salir? ¿Qué estrategia seguir y cómo hacerle para salir de ahí? Es lo que tienes que pensar, tienes que ser muy analítica y tienes que ser también muy objetiva claro, darte cuenta que ya estás en esa situación y se puede salir. Necesitas un equipo de terapeutas, de abogados y etcétera. Y sobre todo el tener esa comunicación cercana con tus hijos, porque esa persona se convierte en tu enemigo y se va a ir con todo, incluso
a costa de sus propios hijos. Eso es terrible. Es terrible que existan personas así, pero existen. Así que, hermana, de este camino que sin darte cuenta que te fuiste involucrando con una persona con perfil perverso, pues bueno, es momento de que dejemos de romantizar, que rompamos esa fotografía de la familia feliz y busquemos estrategias para salir de ahí. Y no te juzgo, al contrario, desde aquí, donde quiera que estés y donde quiera que me ves, te mando todo mi apoyo, todas esas vibras y toda esa fuerza de que puedes, se puede. Quiero ser esa esperanza para ti y tengo fe, confía en ti y protege a lo que más quieres, que yo sé que son tus hijos.